van a tener estructuras que ustedes van a conocer como parte del tejido nervioso, que son las neuronas, bueno, que aquí no se ve muy bien el tema neuronal, pero células que se denominaban de apoyo, que son las glías, o también conocidas como las neuronas. ¿Sí? Vamos a comenzar, pero desde lo más básico, solamente para recordar de la estructura inicial, y después observar la diferencia entre cada una de las glías. Partiendo con la neurona como la unidad estructural del sistema nervioso. Esta neurona va a tener una forma que ustedes yo creo que la conocen. ¿Cómo se llama esa parte de aquí? Axón. El axón es la prolongación más larga que está ahí, ¿ya? Pero eso que está ahí. Las dendritas son las proyecciones que nacen desde esta estructura de la axón. El núcleo, ¿dónde está el núcleo? En el cuerpo, ¿ya? O en el soma. Y si quiere ser mucho más neuronal, por ejemplo, el pericardio, ¿ya? Cuerpo, para que no se me complique. El cuerpo o soma de la neurona tiende a tener proyecciones. Estas proyecciones se denominan neuritas, ¿ya? Las neuritas se van a dividir en las famosas dendritas, que yo creo que conocen acá, que son las ramificaciones, ¿ya? Pero una neurita en particular es bastante llamativa, que es el axón, que va a tener esta la mayor prolongación. ¿Sí? ¿Cuánto mide la neurona más larga del cuerpo? Si alguien la vio en algún reel por ahí de 30 cosas que no sabía, neurona no puede salir por ahí. Son microscópicas, macroscópicas, ¿puede verse una neurona? Es difícil de ver, ¿ya? Pero la neurona más larga puede llegar a medir 1 metro, ¿ya? Sobre todo en las extremidades. Ahora, vamos a ver diferencia en el axón, si son mielínicas o no, o que tengan mielina. ¿Cuál es la diferencia entre una neurona que tenga mielina y otra que no? La velocidad de conducción. Muy bien, velocidad de conducción nerviosa. Si usted tiene una neurona que tiene vaina de mielina, tiende a ser una neurona bastante más rápida que otra que no la tiene. ¿Sí? El cuerpo humano es bastante sabio y sabe que si tiene puras neuronas con mielina, usted nuevamente se me agota fácilmente. Se levanta y ya está cansado. Aunque pasa, yo creo que la mayoría, sobre todo después de los 30, uno se levanta cansado y se acuesta cansado, ¿ya? Pero lo que hace el cuerpo humano es optimizar recursos. El cuerpo humano es así, ¿ya? Mientras usted no lo necesita, no lo va a soltar. Por lo tanto, usted como está estudiando necesita formar nuevas redes neuronales para poder captar toda la información que usted está captando en este momento. Usted no solamente está escuchando mi voz, sino que está viendo la luz del proyector. ¿Qué más está sintiendo en su cuerpo? Suena horrible lo que estoy, pero ¿qué está sintiendo en su cuerpo en este momento? Tensiones musculares, postura, equilibrio. Son tantas cosas que este sistema y estas neuronas tienen que tener cierta organización, ¿sí? Y tienen que tener cierta forma también. Si yo les pido que ustedes dibujen una neurona, lo más seguro es que hagan algo similar a esto. Porque es como la típica neurona que a mí me enseñan, que tiene el cuerpo, la dendrita, que tiene un montón de proyecciones, y el axón. Pero existen otros tipos de neuronas porque su función va a generar que tenga otro tipo de forma. Célula especializada. ¿Por qué creen que es especializada? Es como un kinesiólogo, especialista en algo. Pero ¿qué pasó con esa célula si es especialista en algo? ¿Qué puede perder? ¿Perdió algo la neurona al ser especialista en algo? No se multiplica. ¿Cuántas neuronas tiene o cuántas neuronas le quedan? Son limitados, ¿no? Tenemos un número limitado. Si usted cuando es pequeño no tiene la estimulación necesaria para que esta madure el sistema nervioso, muchas de sus neuronas se despiden. ¿Sí? Usted en este momento, bueno, ya está colina ya, pero si pasaba por colina, ¿verdad? Perdía como 3 o 4 neuronas por cada vez que pasaba por ahí. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos un número limitado de neuronas, ¿ya? Que se hablaba antes que no generaban, sí, generan nuevas prolongaciones, pero es muy difícil que aparezca una nueva a reemplazar a otra. Lo que hace el sistema nervioso es buscar otras vías de información para poder cumplir la función. Pero lo que hizo que sea tan especializada, la llevó al otro lado. Al ser tan especializada, pierde las funciones básicas de poder nutrirse, poder reproducirse a través de todos esos medios que usted conoce, que la mitosis, la mitocondria. No se puede reproducir lamentablemente, ¿ya? Por eso tiene células de apoyo, porque ella solamente sabe transmitir impulsos, ¿ya? Se especializó demasiado. Capta estímulos y los lleva al lugar que corresponda, ya sea a otra neurona o a algún tejido en particular. ¿Cómo se llama la unión o la comunicación entre neuronas? Sinapsis. La sinapsis. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra sinapsis? Anoten lo que sigue porque es oro puro, ¿ya? Sinapsis viene de la palabra synapstein. Synap, igual que sinapsis,
synapse técnico. ¿Ya? Y eso significa estar juntos. Mándelo como mensaje. Y ahí usted está listo. ¿Ya? Entonces viene de esa palabra la sinapsis, ¿okay? Que existen distintos tipos de sinapsis, después la vamos a ver, en fisiología se dieron cuenta que están a través de impulsos eléctricos, el potencial postsináptico inhibitorio, excitatorio y todo eso que usted vio hermosamente en fisiología. ¿Ya? Pero hay otras que son geniales, que son los puentes eléctricos. El ser humano no tiene puentes eléctricos, hay algunos solamente seres vivos que los tienen. Bueno, nosotros tenemos una comunicación electroquímica, porque dependemos del impulso nervioso para que ellas respondan, pero a través de, en este caso, de químicos que van a través del mismo tejido nervioso, que son los receptores, en este caso, perdón, los neurotransmisores. Y yo creo que también palabra que ya conozco. Entonces, estos neurotransmisores van a ser la forma en cómo se van a comunicar las neuronas. Y el impulso va a viajar, supuestamente, de una neurona a otra. La dirección de ese impulso, ¿va en una sola dirección? ¿O se puede devolver? ¿O va en ambas direcciones? La neurona es como 21 de mayo, una sola línea, supuestamente. ¿Ya? O es como el 18 de septiembre que voy a ir para los dos lados, para un solo lado o para otro. Para ambos debería poder pasar y recibir, ¿no? Antiguamente, y todos los libros de fisiología que sean más antiguos les van a decir que es unidireccional, que la neurona recibe y manda, y esa era su función. Pero la neurona también tiene una especie de aprendizaje, en donde hay una pequeña retroalimentación, en donde se dieron cuenta hace muy poco, que la neurona también tiene un flujo que se devuelve, pero es para que la neurona tienda a saber responder de forma más rápida. Es como si usted pudiera, por así decirlo, que entrenar en un gesto técnico deportivo, la primera vez le pegó horrible, la segunda vez no tan feo, y después le pegó horrible de nuevo porque está tratando de controlar el gesto, pero después cuando se hace natural, usted la coloca en el ángulo, usted no sé, tiene un movimiento un poquito más acabado, lo vamos a ver en biomecánica y noche, ¿ya? Pero eso es a través de que las neuronas se fueron haciendo ya más cercanas o hicieron más conexiones para que esto fuera mucho más fluido. Aquí está lo que hablaba, célula con su núcleo, una gran prolongación. No todas tienen vaina de mielina, ¿ya? Porque insisto, no todas pueden tener una velocidad tan amplia porque gastan mucha energía en crear una vaina de mielina. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? ¿El que producía la vaina de mielina? Las células de Schwann, ¿ya? Que son parte de, y están los oligodendrocitos que los vamos a conocer después. Estas neuronas que son desde el punto de vista estructural con mielina, insisto, son un poco más rápidas y tienen que ver con comunicaciones quizás más distales. Ya van a encontrarse neuronas que necesitan llevar información en lugares un poquito más lejanos y que sea rápido. Pero las neuronas de la corteza cerebral, en su mayoría, no tienen tantas mielinas porque están más cerca y son más pequeñas. Pero esa neurona que usted ve acá, ¿qué tipo de neurona es? ¿Es una neurona sensitiva? ¿Es una neurona motora? ¿O es una interneurona? Porque podemos encontrar esos tres tipos. Por su forma, ¿qué creen ustedes? Eso también dejando claro que la forma de la neurona va a depender de la función que tenga. ¿Ya? Entonces, casi siempre cuando usted dibuja este tipo de neurona como estrellada, es una motoneurona. ¿Ya? Y ahí vamos a entender el por qué es una motoneurona. Si usted ve acá las distintas formas de una estrellada, una que tiene un solo núcleo, una que tiene una sola conexión, acá podemos ver que tiene dos axones, vean que su forma depende de la función. Neuronas bipolares, unipolares, multipolares, estrelladas, fusiformes, forma de esfera, tiene un montón de clasificaciones, ustedes los buscan en los libros, hay mucha información, pero quiero que se quede con esta, porque les va a permitir entender cómo funciona la parte neurofisiológica y musculoesquelética. Si usted tiene una neurona que solamente tiene la función X, ¿ya?, de comunicar o ser lo más específico posible, va a tener la menor cantidad de conexiones, ojalá, porque usted quiere que la información llegue directa. ¿Sí? Pero si usted quiere que se ramifique esa información por varios lados o que llegue a varios lugares, usted va a tener una neurona quizás con otra forma para que de esa neurona se llegue a todos lados. Entonces ahí está la forma de la motoneurona. ¿Por qué? Porque la neurona multipolar, que esa es la clasificación según su función, según sus ramificaciones, necesita que una neurona llegue a muchísimas fibras musculares. Por eso usted cuando quiere extender el cuádriceps, no se extiende una parte primero, porque la neurona se la hace activo primero, después la otra, no.
se van a organizar de tal manera que todas las ramificaciones, son pocas las neuronas que van a llevar la información, pero van a ser hartas las ramificaciones que lleguen a las fibras de ese músculo. Por eso tiene esa forma, por eso es multipolar, porque de una neurona puedo controlar o puedo tener sinapsis con muchísimas fibras musculares. ¿Sí? En cambio, una neurona sensorial necesita ser lo más específica posible. ¿Cómo se llama el receptor de la luz? ¿Qué está en el ojo? ¿Cómo se llama? ¿Ya? ¿Los receptores? ¿El nombre específico? ¿Le pasaron los neuroepitelios? ¿Los sentidos? Sí, el bueno, perdón. ¿Los sentidos sí? Yo creo que sí. ¿Los conos, los bastones en el ojo? Hay tejidos en los órganos de los sentidos que son especialistas en captar un tipo de estímulo. Los fotorreceptores, que son los que van a captar luz. ¿Ya? Vamos a tener receptores mecánicos, que son los mecanoreceptores, que son los que usted va a estimular cuando los toca. ¿Sí? Vamos a tener termorreceptores, nociceptores, etc. ¿Ya? Algo para que no se me aburran. Cuando usted se cae o le pegan, ¿qué es lo que hace usted? Si le duele harto, aparte de quejarse y devolver el... ¿Qué tiende a hacer? Cuando usted se ramilla, se cae. ¿Eso sirve de algo? Sí. Fisiológicamente sí. El dolor va a viajar por receptores o se emite a través de receptores que son de dolor, nociceptores. Esos nociceptores, sus fibras son bastante lentas en comparación a las fibras del tacto. Entonces, si usted estimula el dolor y después le hace el famoso nanay, ¿ya? Va a la velocidad del dolor y después viene la velocidad del tacto y un locura. Por eso el dolor se inhibe porque no llega tan rápido, sino que llega la sensación del tacto. ¿Ya? ¿Y cuáles son las neuronas que son las más rápidas? Son las que van a estar en los músculos y en los receptores tendíneos. ¿Ya? Por eso el dolor se inhibe con movimiento. ¿Ya? Se bloquea, por así decirlo, es lo que antiguamente se llamaba la teoría de la compuerta. Si es que a alguno que le gusta la parte del dolor ha visto eso, que como que se bloquean, ya se ha demostrado que no es tan así, pero es la velocidad de conducción. ¿Sí? Por lo tanto, una neurona sensitiva es específica. Los conos, los bastones, la cóclea, ¿cuál más? Los órganos tendinosos de Golgi, los usos musculares, tienden a ser receptores que sean bien específicos para captar eso y después transducirlo a un impulso nervioso. Cuando hablamos de transducir es pasar un estímulo de una naturaleza a electricidad, o si no el cuerpo humano no lo va a poder recibir. Y las neuronas bipolares, como un amigo que tengo yo, es la que va a relacionar, ojalá, los dos mundos, y se encuentran en la mayoría de las estructuras de la médula. La médula va a ser una estructura central que va donde se van a generar las primeras respuestas, pero donde llega el estímulo sensitivo, sube o algunas veces se da una respuesta motora de inmediato. Entonces, en el centro o entre la neurona vamos a encontrar una neurona bipolar que capta de un lado y da la señal hacia el otro. Entonces, esas estructuras que usted ve acá por forma, la neurona se adapta para esa función. ¿Sí? A ver, la forma de la ramificación ya lo vimos. Ahí tenemos una neurona unipolar, bipolar y en este caso multipolar o estrellada, muscular, interneurona y una sensitiva. ¿Sí? ¿Han escuchado, yo creo que sí, del aparato de Golgi? ¿Para qué sirve el aparato de Golgi? Para ayudarme a la biología, yo no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que hacía el aparato de Golgi? Vesícula, ¿ya? Todo que tiene que ver a nivel de las membranas, etc. ¿Ya? Pero también está el órgano tendinoso de Golgi, que es el que se encuentra en los tendones, que es el que recepciona que su tendón se esté estirando mucho, que es el que se queja cuando usted tiene una tendinitis, porque el medio ácido empieza a tensarse más. ¿Ya? Y están las neuronas Golgi tipo 1, tipo 2, o sea, por aquí hinchen medir la media vuelta, para que una sola persona empezó a buscar cosas por todos lados del cuerpo, no son anatomistas súper antiguos, ¿ya? Y esa nomenclatura también existe y se está viendo en literatura bastante más antigua, ¿ya? Si usted encuentra literatura actual, le van a decir longitud de la neurona, neuronas tipo 1 y tipo 2, le saca casi siempre el nombre propio. ¿Por qué? Al haber tantos Golgi dando vueltas, el estudiante o el que quiera estudiar anatomía se enreda. Entonces, también es bueno que usted vaya dándose cuenta que
los nombres propios, en la medida que usted vaya viendo documentos más actuales, se van a ir, ¿ya? No van a estar. Las Golgi tipo 1 son neuronas que son de larga longitud, ven ahí, estamos acá que hablábamos del metro casi. Y las Golgi tipo 2 son las más pequeñas que se van a encontrar en las cortezas, la corteza cerebral y cerebelosa, para no tener que ocupar tanto espacio. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que el cerebro se replegó y no tenemos una estructura plana así como ese panel? El cerebro se replegó sobre sí mismo. ¿Qué función tendría hacer que ese cerebro así se vea de esa forma? Se la dejó. Ya después vamos a dar una posible respuesta a ver si alguien más se lo. Entonces, vamos a tener acá características que me gustaría que la leyeran. Cada uno la empieza a leer y les voy a pedir después que alguno me la traduzca al chileno, ¿ya? Porque está escrito en lenguaje fisiológico, que a veces si las leo así o me las aprendo así, en 2 días se me pierde y la olvido. Hay que transformar esta información en algo que usted recuerde más adelante. El primero dice: el componente de entrada produce señales locales graduadas. ¿Qué me lo traduce el chileno? Componente de entrada. ¿Quién es el que recibe estímulos? Los receptores. Produce señales locales graduadas. En palabras más sencillas aún, ¿qué es lo que hace el receptor? Capta la información inicial. ¿Sí? Ahora, al captar esta información, ¿de qué va a depender de que diga, ¿sabes qué? No vale la pena más molestar al jefe arriba, me voy a quedar tranquilo. O no, que diga, oye, ¿sabes qué? Ya estoy captando algo. La intensidad del estímulo. La intensidad. ¿Es importante para el kinesiólogo la intensidad? Sí. Si usted, no quiero permiso, le hace un masaje a su compañero por Bluetooth a distancia, va a tener el mismo efecto que si usted lo hace con un roce superficial o FDH, como se conoce, o que yo lo pesque y los amarré con petrizal, que también es masoterapia. Tranquilo. La intensidad de eso va a ser distinta. Obviamente el primero, que no hay contacto, no hay ninguna respuesta. En el segundo, que es el masaje tradicional, el superficial, es el que genera que la piel hay una hiperemia y que se sienta más calentita. Y el otro es un descontracturante para que el músculo se relaje de forma mecánica. Entonces el estímulo también es distinto y la respuesta es distinta. Por lo tanto, el estímulo es tan importante, ¿ya?, como después la respuesta que nos va a dar el sistema nervioso. Como kinesiólogos también métanselo dentro de la cabeza. Si yo estoy acá y empiezo a hacer la clase hablando más bajito, mirando la pared, ¿qué pasa con el estímulo de la voz? Se pierde. Y el que está ahí al fondo, no. ¿Ya? Por eso, a mitad de semestre ya estoy con la voz destruida porque se proyecta la voz. ¿Ya? A mí nadie me enseñó a hacer academia, si esto lo solito he aprendido a hacer, de que hay que proyectar la voz, no quedarse en un solo lado, por eso no me voy a sentar. Es para que no pierdan el interés respecto a la temática en la que están. Si van dándose cuenta, yo también de repente voy subiendo, después voy bajando, es para mantenerlos despiertos dentro de lo posible, ¿ya? Porque tampoco puedo luchar contra la violencia. El segundo dice: el componente desencadenante toma la decisión de generar un potencial de acción. Ese está hermosamente escrito. ¿Qué va a pasar? Dice el segundo, ¿quién me lo traduce en base a lo que dice el primero? Componente desencadenante. Si este era el componente de entrada, que era el estímulo, el componente desencadenante va a ser la respuesta. ¿De qué va a depender de que haya respuesta o no? De que se genere un potencial de acción. Y eso yo creo que lo vieron en neurofisiología, y si no lo vamos a volver a repetir, que si el estímulo no logra vencer un umbral, una cantidad de intensidad de energía, va a aparecer lo que se denomina el todo o nada. ¿Hay respuesta o no hay respuesta? Entonces, tanto el estímulo como la respuesta van a depender de cómo usted entregó esa información. El componente de conducción propaga el potencial de acción de todo o nada, ¿ya? Entonces, si va a haber respuesta de parte de usted como individuo, la va a enviar a través de su sistema de conducción, si es que logró vencer el umbral o si logró tener la energía necesaria, o no va a pasar nada, ¿ya? Las terapias son así. Usted, en niños, por ejemplo, cuando damos neurokinesiología infantil, si no logra hacer muy bien la técnica, el estímulo a lo mejor no va a tener la suficiente intensidad y no va a lograr nada. Lo único que logró es perder un poquito de tiempo, ¿ya? Si es que no hace bien la técnica. Y si la hace súper bien, va a tener respuesta y el paciente va a poder captar información. El componente de salida libera neurotransmisores, o sea, la respuesta es a través de, como les decía, estos neurotransmisores que pueden ser excitatorios o inhibitorios. La acetilcolina, que yo creo que muchos de ustedes la leyeron más de alguna vez, es excitatoria, es la que da respuesta a que una neurona active a la otra, ¿ya?
Pero ¿qué pasa si yo quiero que esa neurona ya corte su actividad? No es que no le mando impulso, sino que le mando otro tipo de neurotransmisor que es inhibitorio, que lo frena. El famoso GABA, el ácido gamma-aminobutírico, también es un neurotransmisor inhibitorio. Transformación de la señal nerviosa de sensitiva a motora es lo que pasó en el sistema completo. A través de un estímulo, usted pasó todo un proceso para darle una respuesta motora que es la que estamos viendo nosotros en el sistema nervioso. ¿Ya? Si viene o hay mucha luz, ¿cómo usted regula la luz de que ingresa a sus hermosos ojos verdes? Para que no le dañe el tono. ¿No? Ya, se pone lentes. Pero antes de los lentes, porque se le quedaron en la casa, como el cuerpo humano trata de captar menos luz. La pupila, ¿no es cierto? La pupila se contrae. Eso es una respuesta muscular, la musculatura del ojo, la musculatura ciliar. No siempre vean músculo, el músculo que tiene un bíceps acá, no, es una musculatura así. ¿Sí? Y cuando hay poca luz, ¿qué es lo que hace el ojito? Se dilata la pupila, que es la midriasis. ¿Ya? Y eso le permite ver o captar la mayor cantidad de luz. Por eso usted en la noche, cuando llega tipo 3, 4 de la mañana, y está todo apagado en su casa, usted al principio se queda quietito, ¿sí? Y después empieza a ver como con tonos porque ya la pupila se empieza a dilatar. ¿Sí? O las personas que consumen cosas mega raras, ¿por qué empiezan a ver cosas? Porque se les dilata la pupila y llega mucha información. Y empiezan a ver cosas. Me han contado que empiezan a ver. Exactamente. Y para ir avanzando, presentarle las guías, que son estas células de apoyo que tiene el sistema nervioso para poder captar estos estímulos. Antiguamente se pensaba que las glías, insisto, se hablaba de células de apoyo, y no. Las glías son igual o más importantes que las neuronas. Sin glías, la neurona no funciona. ¿Sí? Así de sencillo. Ahora, más que células de apoyo, de asistencia, son complementarias. ¿Sí? Le permiten a la neurona poder hacer cumplir su función. Ahora, estas glías, en cantidad y en varias diferencias, por ejemplo, no son excitables, o sea, no transmiten el pulso nervioso. Que eso sí lo hace la neurona, por eso es tan importante. Pero no quiere decir que esta neurona o esta glía o este tejido no sea relevante al no ser excitable. Cuando hablamos de excitabilidad es que responde a estímulos eléctricos. Estas células no lo hacen. Son muchísimas más en comparación a la neurona. Si hay una pelea interna, ganan las glías por número. ¿Sí? Pero lamentablemente esto aún no convence a algunos fisiólogos que dicen que son células que van a estar ahí solamente para apoyar. Y representan el 50% del volumen del encéfalo y de la médula, o sea, del sistema nervioso. De toda la composición que usted tiene, son casi la mayoría o la mitad son glías. ¿Sí? Entre ellas vamos a encontrar, en este caso, el astrocito, el oligodendrocito, las microglias, las células ependimarias, ¿sí? Y aquí dentro de los óligos también se consideran las células de Schwann como células que van a aportar ahí distintas actividades. ¿Sí? Lo vamos a ver súper rápido por temas de tiempo, porque me interesaría avanzar en la otra si es que se puede. Pero veamos los astrocitos. ¿Ya? Este astrocito, ¿por qué es tan importante? Porque va a tener una función hematoencefálica o va a romper la barrera hematoencefálica y en palabras más sencillas aún, que va a permitir a la neurona tener metabolismo. Es la que lo va a conectar al sistema nervioso, por así decirlo, con los nutrientes que él necesita. Recuerden que la neurona se especializó tanto que no es capaz de guardar energía. Ustedes, su neurona o su tejido cerebral es tan específico que no gasta energía, no guarda energía acá como si lo puede hacer, por ejemplo, el hígado o otras células de otras partes del cuerpo que sí podrían hacer eso. ¿Ya? Por eso, y ahí está la complicación de un golpe en la cabeza, por eso la mayoría, un 8%, si no mal recuerdo, del torrente sanguíneo está acá. En el caso de usted ya debe ver un poco más. ¿Por qué? Porque mientras estamos pensando, haciendo actividad intelectual, aumenta la cantidad de sangre que va a ir hacia el encéfalo. ¿Por qué? Porque le lleva más oxígeno, nutrientes, etc. Y es el astrocito el que se la lleva a la neurona. Cuando usted está postprandial o cuando usted está después de comer, ya no está acá, sino que se va al estómago. Y ahí tenemos un sistema nervioso aparte, por así decirlo, que es el sistema nervioso entérico. Por eso usted después de almorzar, como que se le baja porque la sangre ya no está acá arriba, sino que la mayoría se fue a su estómago y a las estructuras que son del sistema digestivo. Cuando usted corre, usted va pensando en origen e inserción de los músculos, de las raíces nerviosas, mientras va corriendo,
hay momentos que no sabe de dónde llegó de un punto A a un punto B, porque iba escuchando música. Ya, es porque la mayoría de la sangre ya no se fue acá, sino que se fue a su músculo. Ya usted tiene una cantidad limitada de sangre y esa sangre es la que lleva los nutrientes. Por lo tanto, usted tiene que saber compensar de alguna manera. Dependiendo de la actividad, el astrofoto en este caso va a nutrir a nuestra neurona. ¿Sí? Entonces eso es lo que usted puede ver como su gran función. Los oligodendrocitos, en palabras bien sencillas, son los que van a estar ahí reparando o tratando de mielinizar a las neuronas que así lo requieran. Van a ser, en este caso, fibras mielínicas las que van a estar cercanas a este oligodendrocito. Y la relevancia es que es el que permite que las células tengan esta diferencia para hacer su conducción mucho más rápida. ¿Ya? Neuronas mielínicas mucho más rápidas que la amielina, desde el punto de vista más que nada fisiológico. Las microglias, siempre hay uno, ¿ya? Está en toda la familia, alguien que recoge, que limpia. Las microglias son las que fagocitan el tejido nervioso que va a estar dando vueltas en el entorno de la neurona, ¿ya? Porque como estamos hablando de tejido y puede haber residuos, ¿ya? De alguna cosa, no sé, puede ser hasta neurotransmisores que quedaron dando vueltas por ahí, para evitar que esos neurotransmisores se vayan a otro lado y generen alguna complicación, las microglias las van a fagocitar. Entonces tenemos acá ya una tercera estructura que es bastante importante, inclusive algunas enfermedades la están asociando a eso, ¿ya? Que el sistema nervioso activa demasiado la función de las microglias y esa es la que fagocita el mismo tejido nervioso. Enfermedades como el Alzheimer o la diabetes tipo 3, que también existe. Se está postulando que es por culpa de las guías, en este caso de las microglias. Y las células ependimarias, que yo creo que el profe Hugo les hizo la anécdota de que usted tiene dentro de su encéfalo y de su médula un líquido que recubre la estructura. ¿Cómo se llama ese líquido? Creo que el LSR, no LSD como pusieron una vez en una prueba. No, el profe permite la circulación del LSD y dije, este le hace. Igual, casi. El líquido cefalorraquídeo es una barrera que, aparte de ser barrera protectora, desde el punto de vista hematoencefálico también, es un protector mecánico. Si usted se agarra cabezazos por alguna razón con un compañero, porque a veces los veo así, o van al gimnasio kinésico, van con la pelota, con las pitos, van corriendo, y se pegan y uno sale volando. Ya. ¿Quién va a ser? Algunos de los elementos que van a proteger a su cabecita de que no golpee el encéfalo o que no dañe la médula, es el líquido cefalorraquídeo. Es la anécdota que habla el propio Hugo, que tiene un tarrito con un alma, que lo mueve, y si tiene almíbar adentro no pasa nada. Sería como el gran ejemplo que les puedo seguir dando. Si usted saca este líquido y deja el duranito solo con las paredes de la larita, si lo mueve, va a golpear. Entonces tenemos una barrera acá que permite proteger a nuestras estructuras centrales. ¿Quiénes son las que forman este líquido cefalorraquídeo? Las células del epéndice, o las células ependimarias. Bueno, estas células, dependiendo del lugar, cambian de nombre, pero se conocen como células ependimarias todas. Hay unas que se llaman tanánitos. No me voy a olvidar nunca el nombre, pero se encuentran por ahí dentro del tercer, cuarto ventrículo, estructuras que son del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces las que van a secretar el líquido cefalorraquídeo. Una hermosa imagen, nunca van a ver esto así tan bonito en real, pero es más que nada para que entiendan cómo van a interactuar todas ellas. Mielinización, en este caso el metabolismo, fagocitación, mielinización nuevamente, y la barrera que hablábamos del líquido cefalorraquídeo que va a cubrir. O sea, tenemos un sistema nervioso que trata de proteger las neuronas y trata de mantener la activación neuronal lo más posible a través de una red de apoyo que es bastante importante. ¿Sí? Entonces ya no se van a acordar solamente de la neurona, sino que también existen las glías. Para continuar, ustedes saben acá que el capítulo 18 de la edición, si no me acuerdo, está en la edición 5 de LSD, el desarrollo del sistema nervioso, este es el que le había pedido leerla otra vez. Si alguien lo leyó, a lo mejor esta parte se le hizo más sencillo comprenderlo, y si no, lo invito a leer el capítulo porque recuerden que tenemos detalle en una prueba. Y me gustaría que hicieran eso, ¿ya? Como una actividad que no he puesto, que va a ser con nota, con décimas, pero les recomiendo que la hagan. ¿Ya? Mapa mental. Si no lo han visto, ¿cómo se hace un mapa mental? ¿Ya? Un video, un tutorial o algo, un TikTok por ahí. ¿Cómo hacer un mapa mental? Y les va a decir. Más que nada es que tengan una idea central a través de dibujo o un esquema, y que a través de también esas representaciones más pequeñas usted pueda entender la función de la neurona y de las glías. Esto les va a ayudar para que todo lo que está acá, la parte de la neurona y glías,
lo puedan entender en un solo dibujo, si es que lo quieren hacer. ¿Cuándo? Fecha límite para poder revisarlo, la próxima semana. ¿Ya? Una semanita para que lo puedan hacer. Disculpen que tenga que revisar, pero tengo que en modo de certificación, así que estoy así. Dudas, consultas, insultos, improperios. ¿Nada? Vamos a dar unos minutitos para que procesen esto. Tengo que avanzar porque como perdimos una clase. Con la otra son solo punteos, así que converse con su compañero, respire un poco, oxigene la neurona. Si trajo algo, tome agüita, coma algo y gracias también para poder seguir avanzando.